Espero que podamos abordar lo que está sucediendo en Estados Unidos. Mucho de lo que he presentado antes ha sido sobre la bestia, el dragón y el falso profeta, Satanás, el papado y el protestantismo estadounidense. Existen dos escuelas de pensamiento que se están extendiendo por el mundo sobre el rey del norte y el rey del sur. Una basada en una perspectiva espiritual y la otra en una perspectiva geográfica. Y creo que es importante que cada grupo de personas explore lo que creen por sí mismos al escuchar a ambos lados. Pero cuando me preguntan quién creo que es el rey del norte y el rey del sur, o tratar de entender qué fuerzas están en juego aquí, esto no va a ser una inmersión profunda en eso, es más bien proporcionar otra capa de información a considerar. Algo de esto es evidencia hacia uno específico de esos dos puntos de vista, pero creo que, de nuevo, es como si fuera parte de construir el caso y cualquier buen caso no se basa solo en una pieza de evidencia. Queremos construir con base en la mayor cantidad de evidencia que podamos ver y armar una imagen y simplemente dejar que la imagen nos diga cuál es la historia, no al revés. Bueno, porque vamos a estar con cosas espirituales, relacionándolas con la Biblia. Solo hay uno que puede dar buena luz sobre esta información. Ese es el Espíritu Santo. Así que oremos antes de comenzar hoy. Padre Celestial, muchas gracias por tu Hijo Jesús, que nos da la esperanza. Sin Él realmente no tenemos nada. Señor, nos has dado tu palabra para entender lo que viene y qué poderes están detrás de eso. Y ahora solo pido que, si es posible, abras nuestros corazones y mentes para recibir aquello que podría glorificarte, para señalarnos de nuevo a Jesucristo y nuestra necesidad de nuestro Salvador, lo que está haciendo ahora mismo en el santuario celestial, expiando nuestros pecados. Padre, solo queremos estar listos, queremos entender de una manera en que podamos mostrar claramente de la palabra de Dios y el mundo exactamente lo que está sucediendo y mostrando que están coincidiendo. Así que, Padre, si es posible, por favor, ayúdame a compartir esto con la gente para que puedan entender la seriedad y la simplicidad detrás de esto. Debido a tu palabra, debido a tu Espíritu Santo, para que podamos discernir estas cosas para tu gloria, para que podamos ayudar a otros a hacer lo mismo. En el nombre de Jesús. Amén. Así que esto se llama la Revolución Francesa, el secularismo y el falso profeta. Y esto sucedió porque estaba haciendo investigación sobre lo que se trata el falso profeta, lo que estaba haciendo, en qué se concentraba la entidad, de qué estaban hablando, y hemos cubierto algo de eso en Daniel 9 y las 70 semanas. Pero hay otras cosas en las que se centra el falso profeta. La gente puede haber visto recientemente que algunos estados han hecho obligatorio que los mandamientos se enseñen en las escuelas para ciertas cosas, el Padre Nuestro que se lea en las escuelas, y hay un cierto agente que ha causado esa respuesta que dice, bueno, tenemos que conseguir esta legislación en la escuela, en el gobierno, derribando los muros que separan a la iglesia del Estado. Vimos a Mike Johnson y a Lauren Boebert en el pasado y esas entidades están muy distorsionadas. Mucho dentro del gobierno estadounidense está realmente enfocado en lograr este proyecto de gobierno cristianizado. La gente probablemente vio nuestro trabajo en el proyecto 2025. Algunos de esos elementos que influyen es cómo se verá realmente un gobierno cristianizado. Quería cubrir algunas cosas que he encontrado en el camino y señalar a la gente que este poder religioso cristianizado en Estados Unidos está dando frutos y dicen tener un enemigo muy específico. Y si aún no has oído hablar de esto, hay un documental hecho por un documentalista secular que ni siquiera es cristiano ni adventista del séptimo día, nada por el estilo. Hicieron este documental llamado Orando por el Armagedón. Puedes encontrarlo en YouTube, creo que puedes encontrarlo en Apple TV ahora. Recomiendo encarecidamente que la gente lo vea. Vamos a ver el tráiler aquí en un segundo, y lo que señala es lo mismo que hemos estado señalando, por un tiempo. Incluso la gente secular se está dando cuenta de que hay un creciente movimiento cristianizado que ve que se ha perdido la moral, que la violencia es desenfrenada y hay todo tipo de delitos,
Y no digo que esas cosas no estén sucediendo, pero ese movimiento está usando eso como base para empezar a crear las condiciones donde tenemos que imponer valores cristianos, imponer la moral. No digo que eso sea lo que tenemos que hacer. Digo que eso es lo que este documental y algunas cosas que vamos a ver muestran, que ese es el sentimiento que surge, ya sea que elijamos creerlo o no. Como otros poderes, otras personas, entidades fuera de las religiosas se están dando cuenta de esto, así que quiero que veamos rápidamente este tráiler. Voy a hablar sobre la guerra. La Biblia está llena de guerra. Jesús dijo, si no tienes una espada, compra una porque se acerca el momento en que vas a necesitar una espada. Bueno, sé que estoy haciendo esta pausa en un tráiler, pero esta es la mentalidad. Algunas personas están tomando la batalla tan literal que están diciendo que cuando Jesús habla de una espada, está hablando de una espada literal y que necesitas comprar una y prepararte para esta guerra, cuando vemos claramente que la Biblia define la espada como la palabra de Dios. Es la Biblia cuando Jesús regresa, usa su boca, la espada en su boca, así que la palabra de Dios es el arma elegida para la batalla celestial. Cuando Jesús se encontró con Satanás en las tentaciones, le respondió con el así dijo el Señor. Su arma era la espada, no una espada literal. Pero aquí tenemos un grupo real de personas que se están preparando para algo basado en un malentendido o una interpretación incorrecta de las Escrituras. El fin de los tiempos, ¿cuándo es eso? Es ahora mismo. Lo próximo que está por suceder es el regreso del Señor Jesucristo. En el santo nombre de Cristo oramos. Nosotros que somos cristianos evangélicos vamos a tener un verdadero amigo en la Casa Blanca. Están buscando la relación de Estados Unidos con Israel para provocar el Armagedón. Así que si realmente es así, estamos en él inmediatamente. Se han creado dos naciones para glorificar a Dios, Israel y los Estados Unidos de América. Israel no caerá por nuestra culpa. Nadie caerá que sea nuestro aliado que no está tratando de atacarnos y matarnos. Quiero ver a Jesús matar al enemigo y ver la sangre correr hasta los frenos del caballo. ¿Cuántos de ustedes han escuchado que las cosas pueden cambiar en este país? Estamos llamados a ser guerreros y necesitamos que entres en la lucha. La cuenta regresiva para el Armagedón ha comenzado. Así que te recomiendo encarecidamente que lo revises. Va incluso bajo las capas del elemento político. Está muy centrado en Israel, como mencionamos en el tercer templo. Los falsos profetas se centraron en Israel, pero están centrados en casa. Hay otra entidad en el ámbito doméstico que está dando lugar a este impulso para que los gobiernos legislen las leyes cristianas. Quiero repasar un par de cosas aquí. Mientras vemos esto y entendemos esto, el punto por el que intento sacar esto a la luz en el primer episodio de mi canal es para intentar aclarar el malentendido sobre un par de cosas claves. Una de esas cosas es que al final de los tiempos solo hay dos grupos de personas, los justos y los malvados. Y en ciertas opiniones que se han compartido sobre el Islam y Jerusalén en Oriente Medio, una futura lucha entre el papado y el califato en Jerusalén. Todo sucederá después de que aparezca la imagen de la bestia y se establezca la marca de la bestia. Esta es una creencia que se ha compartido conmigo y con otros, y quiero intentar aclarar la noción de que hay más que solo dos grupos. Porque cuando vemos Apocalipsis 13, 11 y 12 dice, después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Cualquiera que haya visto cualquier contenido que haya compartido,
sabe de quién está hablando esto. Son los Estados Unidos de América. Así que esta bestia, América, ejerce todo el poder de la primera bestia delante de él, que sabemos que es el papado. Y mira lo que hace. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Así que tenemos dos poderes, Estados Unidos y el papado. Esos son los únicos dos poderes que existen en esta historia en Apocalipsis 13. Estados Unidos viene a ejercer todo el poder de la primera bestia, que es uniendo a la iglesia y al Estado. Pero esta bestia, cuando une a la iglesia y al Estado, hace que todo el mundo se maraville en pos de esta primera bestia. La bestia papal, Apocalipsis 13:3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Fue sanada porque esta segunda bestia vino y tenía todo el poder y dijo, está bien bestia, aquí está tu poder de vuelta. Así que, así es como fue sanada. Estados Unidos sana la herida mortal y después de que la herida sana, se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Cuando dice toda la tierra, se refiere a todo el mundo que no sigue a Dios. De nuevo, solo hay dos grupos, justos y malvados. Y cuando dice que toda la tierra se maravilló en pos de la bestia, significa simplemente eso, es el mundo entero. Así que, si nos traen una perspectiva que cambia esto, de que no es todo el mundo, sino los malvados, el remanente y otra parte en este caso, en la visión que se ha compartido, es el Islam, que todo el mundo no se maravilla en pos de la bestia después de esto. De hecho, la perspectiva comparte que el Islam es el que ataca al papado en el futuro y está trabajando en su contra como un instrumento de Dios. Inferiría que todo el mundo no se maravilló en pos de la bestia. Inferiría que tenemos al remanente, el papado y en este caso el Islam actuando como este tercer partido, pero no creo que vayamos a ver que eso se confirme al mirar un poco más a fondo. Apocalipsis 13, 7 y 8. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Así que de nuevo, esto es como inferir a cualquiera que comparta la noción de que hay un tercer agente fuera de todos los linajes, lenguas y naciones, y todos los que habitan en la tierra lo adorarán. De nuevo, todo es una declaración muy abarcadora, y sabemos que tiene una exclusión porque el remanente de Dios para este tiempo en particular obviamente no está siguiendo el sistema y el mundo los odia por eso, pero fuera de eso, todos los linajes, todas las lenguas, todas las naciones. Eso involucra a todas las potencias terrenales imaginables, China, Rusia, Corea del Norte, lo que sea, el Islam. Todos están representados, todos están siendo introducidos o probablemente en gran parte ya lo están en este versículo final aquí en Apocalipsis 17:13. La versión final de esto es que todos tienen, como dice de nuevo, una mente. Así que para abordar la noción de que puede haber una cantidad que trabaja fuera de esto en algunas de las perspectivas que se han compartido conmigo y con otros, realmente van en contra del principio básico de que todo el mundo está unificado bajo un solo sistema una vez que esta imagen de la bestia es establecida, porque la imagen está establecida, la marca está establecida, el poder se devuelve y todo el mundo se maravilla. Así que esa es una corriente que no permite que otra parte, el Islam, en este caso, actúe como un agente que opera fuera de ese mecanismo. Espero que eso esté claro. Porque básicamente con lo que estamos tratando es con esta estructura de poder para el fin de los tiempos. Solo estoy compartiendo mis puntos de vista sobre esto porque no he tenido la oportunidad de abordar este tema y he escuchado y he analizado casi todas las perspectivas que posiblemente pueda sobre este tema desde todas las partes, realmente queriendo entender. Así que solo estoy compartiendo un resumen de una especie de visión de un aspecto de cómo respondería a esta pregunta sobre el rey del norte, el rey del sur, y nuevamente, este sería como el primer paso de muchos pasos, así que esto no pretende ser el fin de todo. Nuevamente, es solo información para agregar a la ecuación y considerar, y al fin mirar el peso de la evidencia de ambos lados, porque ambos lados tendrán ciertos puntos que plantear y dejar que cada individuo decida por sí mismo lo que elija creer.
Así que tienes estos dos tipos de entendimientos específicamente sobre el rey del norte y el rey del sur, que es de donde proviene gran parte de la discusión islam y papal. Daniel 11, que tienes lo espiritual y lo literal. Este es el diálogo actual sobre este tema, el rey del norte, que es la religión papal, y el rey del sur, que es el secularismo, el ateísmo. Luego tienes al rey del norte, que es Turquía, que está más representada espiritualmente por el Islam, y luego el rey del sur, que sería Egipto, como el reino literal de Egipto, y nuevamente eso se mantiene por el hecho de que ambas ubicaciones geográficas mantienen un paso literal a través del tiempo. Cuando lees Daniel 11, va de un evento histórico literal a otro. Así que existe la noción de que el lado espiritual, las personas que están de este lado, se han planteado que esas personas están predicando la falsa antorcha de la profecía, una falsa profecía, como escrita por Elena de White. Y solo quiero repasar cómo podemos entender esto. Tal vez en un contexto claro, sabemos con certeza que esta estructura de poder bíblica al final de los tiempos es el dragón, la bestia y el falso profeta. Creo que nadie discute eso. Satanás, el papado y el protestantismo estadounidense. Pero si les preguntara, ¿son estos poderes espirituales o literales? Cada uno de ustedes, en sus propias mentes y corazones, responda cómo respondería. Satanás, el papado y el protestantismo estadounidense, esta unión triple, ¿es algo espiritual o literal? Creo que son ambas. Son entidades espirituales que son territorios y reinos literales. Así que es un poder espiritual y literal. Y de hecho, a través del espíritu de profecía, podemos decir dónde estamos en la corriente del tiempo. ¿En qué época estamos? Y cuando lo vemos, vemos a través del espíritu de profecía que la hermana White dice que el papado ha tenido su día y su pasado, y son sus hijas, las sectas protestantes, las siguientes en entrar en escena y actuar con la misma mentalidad que tenía la madre cuando persiguió a los santos. Así que debido a que las iglesias protestantes aún no están en este nivel donde están actuando con la misma mentalidad, están empezando a hacerlo, pero aún no lo han hecho completamente. Me muestra que estamos dentro de la herida mortal de la era romana, lo que significa que en 1798 Roma recibió su herida mortal y no iba a sanar su herida mortal hasta más tarde, y son las hijas las que le devuelven el poder a la madre. Es por eso que las iglesias protestantes, las sectas protestantes, son las siguientes en entrar en escena y actuar con la misma mentalidad. Eso tiene sentido. La segunda bestia va a obtener todo el poder de la primera bestia y se lo devolverá a la primera bestia, la madre. Y entonces podemos ver que, si estamos entre el periodo de 1798 y la herida mortal siendo completamente sanada, lo que permitiría a la madre actuar con la misma mentalidad que tenía antes, lo cual no puede ahora mismo, entonces estamos en esta era entre esos dos que se define por el poder del protestantismo estadounidense. Dice, vi que a medida que la madre había ido decayendo en poder, ese es el papado, las hijas han ido creciendo y pronto ejercerán el poder que una vez ejerció la madre. Así que desde que la madre recibió su herida mortal, sus hijas han ido aumentando, 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 llegando a este pináculo donde ella es básicamente la misma madre. Y ahí es donde estamos ahora mismo. Una vez que las iglesias protestantes logren esto, entonces veremos este tipo de unificación a través del espiritismo y elementos espirituales que incluso siguen entrando en las iglesias carismáticas y pentecostales. Creo que es bastante interesante cuando miras la historia estadounidense, este término, en Dios confiamos, tiende a aparecer mucho. Está en los pasillos de los edificios legislativos, está en el dinero mismo. Y me pregunté de dónde vino en Dios confiamos. ¿Por qué? Este es en realidad el lema oficial de los Estados Unidos. Sé que si la gente se da cuenta de que Estados Unidos tiene un lema oficial, pero la conclusión es que lo tienen, y es en Dios confiamos. Solía ser algo más, y pluribus unum, pero es en Dios confiamos ahora. Y creo que es importante hacer un recorrido rápido por la historia de cómo este en Dios confiamos
llegó a establecerse en los pasillos legislativos y en el dinero de los Estados Unidos. Para hacer esto, voy a dejar que Mike Johnson nos cuente la historia. Fue en 1962 que nuestro lema nacional "En Dios confiamos" estaba adornado sobre este lugar. Y si miras la pequeña guía que les dan a los turistas y electores que vienen y visitan la casa, si vas a la página 14, en la mitad de esa guía te cuentan la historia de esto y dice de manera muy sencilla: estas palabras fueron colocadas aquí sobre nosotros. Este lema fue colocado aquí como una reprimenda a la filosofía de la era de la Guerra Fría de la Unión Soviética. Esa filosofía era el marxismo y el comunismo, que comienza con la premisa de que no hay Dios. Así que esta es como la base de lo que estamos tratando. La razón por la que "En Dios confiamos" se convirtió en un eslogan en los Estados Unidos fue en su respuesta al ateísmo, a la base, el comunismo, el marxismo, la premisa de la cual el falso profeta dice que no hay Dios. Y creo que eso es realmente una consideración importante. Si el falso profeta te está diciendo que la historia de "En Dios confiamos" está relacionada con el ateísmo en sí mismo, entonces creo que tal vez debamos explorar ese concepto un poco más, porque ¿de dónde surgió el ateísmo? ¿De dónde nació esto? Creo que si exploramos eso un poco más, bueno, veamos a dónde nos lleva. Aquí hay un artículo que dice lo mismo. En 1950, el Congreso de los Estados Unidos decidió estampar "En Dios confiamos" en la moneda estadounidense como respuesta al auge del comunismo sin Dios en la Unión Soviética y su esfera de influencia. Así que, de nuevo, es así. Esta falta de Dios es lo que desencadenó la respuesta de decir: no, si eres antidios, estamos a favor de Dios. De nuevo, son como los principios del Cordero que entran en juego. ¿Por qué se reemplazó "E pluribus unum"? Estados Unidos cambió su lema en 1956 de "E pluribus unum" a "En Dios confiamos", como respuesta a la Guerra Fría y al percibir la amenaza del comunismo ateo. Así que el punto que intento plantear es que el lema de los Estados Unidos está ahí porque es una respuesta al ateísmo. Así que si la gente defiende ese punto de vista, al menos tiene alguna base en la historia estadounidense para decir que no fue el Islam lo que desencadenó eso, fue el ateísmo. Pero quiero seguir insistiendo en esto porque no fue solo Mike Johnson explicando de dónde venía "En Dios confiamos". En realidad es una narrativa dentro del cristianismo evangélico que están luchando. Imagina que el ateísmo y el progresismo van de la mano, y entonces el ateísmo de izquierda y el progresismo tienden a ser como un grupo y la derecha religiosa un punto de vista conservador. Es el lado religioso de las cosas, y tienes este hegelianismo de izquierda y derecha, estas dos ideologías chocando entre sí para crear una síntesis. Así que quería tratar un poco más lo que dijo Mike Johnson con el discurso de la NRB que dio Trump, porque en él Trump también te dice, y recuerda que cuando está en este discurso de la NRB está hablando literalmente en un estadio lleno de evangélicos y le está diciendo al poder evangélico, actuando como su figura representativa para aquello contra lo que están luchando, cuando dijo que tuvo que obligar a que la oración volviera a las escuelas, un clip que hemos reproducido muchas veces antes. Cuando obligó a la oración a volver a las escuelas, fue en respuesta a lo mismo que dijo Mike Johnson: "En Dios confiamos", en el edificio del Capitolio. Nuestro país está siendo destruido por una clase política corrupta de izquierda radical que se ha vuelto comunista, marxista e incluso fascista. Esa filosofía era el marxismo y el comunismo, que comienza con la premisa de que no hay Dios. Para todos los estadounidenses, pero especialmente para los cristianos, nada es más importante que derrotar a este sistema malvado. Esa filosofía era el marxismo y el comunismo. Recuerda que cada régimen comunista a lo largo de la historia ha intentado acabar con las iglesias, al igual que cada régimen fascista ha intentado obligarlas y controlarlas. Y en Estados Unidos la izquierda radical está intentando hacer ambas cosas al mismo tiempo. Nunca ha habido nada como esto, pero nadie tocará la cruz de Cristo bajo la administración Trump. Se los juro que otra prioridad máxima será recuperar nuestro sistema educativo del comunista, que comienza con la premisa de que no hay Dios.
Así que, ¿ves cuál están diciendo que es el enemigo? Están diciendo que la premisa es que estamos luchando contra los comunistas, estamos luchando contra los ateos que dicen que no hay Dios. Están en nuestras escuelas. Necesitamos que Dios vuelva al gobierno, necesitamos que Dios vuelva a las escuelas, necesitamos que la oración vuelva a estar en la Cámara y en los pasillos de los cuerpos legislativos estadounidenses. La respuesta, el falso profeta nos está diciendo que están luchando contra el ateísmo y Donald Trump está en realidad un paso más allá y dice cuál es la agenda del ateísmo. Así que escuchemos. El primer día firmaré una nueva orden ejecutiva para recortar la financiación federal para cualquier escuela que impulse la teoría crítica de la raza, la locura de género transgénero y otro contexto racial, sexual o político inapropiado en nuestros niños, para derrotar el veneno tóxico de la ideología de género y restaurar la verdad eterna de que Dios creó dos géneros, masculino y femenino. Así que, ¿ven lo que está pasando? Este es el falso profeta que señala al enemigo. El enemigo es esta izquierda atea comunista, y no digo que esté de acuerdo con ninguno de los dos lados. Ese no es el punto. El punto es que estamos identificando quiénes son los jugadores y cuál es la base para la discusión. El falso profeta que aparecerá a continuación en la escena, como dice el espíritu de la profecía, quien va a ganar todo el poder de la madre. Está ganando poder en los Estados Unidos como resultado del ateísmo, y eso es exactamente lo que Donald Trump está diciendo, que la agenda progresista es la teoría crítica de la raza, es la agenda LGBTQ, es la agenda de la ideología de género. Eso es parte integral del lado ateo de las cosas. Esos son los componentes que conforman esa filosofía atea, y entonces encontré que este es el tipo de información que creo que la gente necesita saber. Necesitan ver que la entidad que se supone que debemos estar mirando y señalando, porque te diré ahora mismo, mientras todos están señalando en todo el mundo en Israel y el Islam y todos estos otros lugares, es el protestantismo estadounidense el que se está uniendo, el que está haciendo el trabajo, que está ganando todo el poder que tenía la madre. Y adivina quién no está señalando al protestantismo estadounidense. Nadie excepto los adventistas, y para ser honesto ni siquiera hablamos mucho de él, así que lo que intento hacer es eliminar el ruido y decir, miren, el falso profeta está en estos púlpitos, por falta de un mejor término, golpeando la mesa diciendo, tenemos que derrotar al ateísmo, tenemos que recuperar la religión debido al ateísmo y deshacernos de todas estas ideologías de género y currículos escolares debido al ateísmo. Y no está mal, este es el enemigo real. Así que este concepto literal espiritual realmente se desmorona en mi opinión, porque lo espiritual en este caso es literal. Nuestros niños están literalmente bajo ataque, nuestros currículos escolares están literalmente bajo ataque, nuestros gobiernos han sido infundidos con ciertas mentalidades ideológicas que han permitido que las cosas lleguen a la condición en la que están. No hay duda de que lo que está sucediendo es inmoral e incorrecto, especialmente según la Biblia, si ese es el estándar. Pero el problema es que no estamos viendo que esa es la entidad que está haciendo que el falso profeta surja. No es ningún otro poder, no es el Islam, es el falso profeta, el ateísmo que está alimentando al falso profeta para introducir todas estas cosas en las escuelas. Me solidarizaré con nuestro amigo y aliado, el Estado de Israel. Nos solidarizaremos con Israel. El mayor aliado de nuestra nación en Oriente Medio está bajo ataque. El primer proyecto de ley que presentaré en breve será en apoyo de nuestro querido amigo Israel, y estamos trabajando para lograrlo. Vamos a demostrar no solo a Israel, sino al mundo entero que vamos a defender lo bueno en este conflicto. Damas y caballeros, con su ayuda y la gracia de Dios, el gran avivamiento de Estados Unidos comienza el 5 de noviembre de 2024. Ya lo oyeron, están haciendo de esta elección una cuestión de ateísmo, que es lo que representa al bando demócrata, versus volver a poner a Dios en todo. Este es el hegelianismo definitivo, esta es la guerra que deberíamos estar monitoreando y en la que deberíamos centrarnos. Incluí la parte sobre Israel, porque ven a Mike Johnson y a Donald Trump centrados en eso, y ven que el falso profeta definitivamente, ya puedo ver a la gente decir, ¿no está el falso profeta centrado en Israel y el Islam también? Lo está, pero para lograr el cumplimiento de una versión falsa de la profecía, para que parezca que lo que dicen es verdad.
Permítanme tocar un poco este tema, porque hablaremos mucho más sobre esto en el futuro. Pero cuando vemos por qué los falsos profetas se centran tanto en Israel y el Islam, es porque tienen una comprensión profética llamada dispensacionalismo, que se centra en un período de tribulación de 7 años, un rapto pretribulacional y toda una serie de otras conclusiones bíblicas erróneas. Y toda su interpretación profética se basa en una comprensión errónea de Daniel 9 y otras profecías relacionadas con las promesas aparentemente incumplidas de Dios a Israel. Pero lo que está sucediendo es, y la información que pretendo presentar en el futuro, es que el poder romano nunca terminó. Todavía estamos en esa era, y a medida que continuamos pelando las capas, pretendo mostrar que tanto Israel como el Islam están controlados en última instancia por el papado a través de sus diversas órdenes, los jesuitas, los caballeros de Malta, la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge. Realmente vamos a demostrar todas estas piezas y vamos a descubrir qué está sucediendo realmente, pero la intención del papado es hacer que parezca que la comprensión profética del fin de los tiempos del falso profeta es correcta. Es el engaño máximo para hacer que parezca que lo que dice el falso profeta se está haciendo realidad, lo que le daría credibilidad a los ojos de otras personas, y luego, a medida que nos acercamos más y más, el poder evangélico recibirá un poco de ayuda sobrenatural. Eso realmente llevará las cosas al límite. Pero por ahora lo que estamos tratando de establecer es cuál es la causa clave y el catalizador para la unión de la Iglesia y el Estado. Y ahora mismo es el ateísmo y el comunismo, como nos lo dijeron las personas que están en el meollo del asunto. Así que quiero aportar un poco más de profundidad escritural a todo esto y quiero revisar Apocalipsis 11, donde habla de los dos testigos y la bestia del abismo, y vamos a ver cómo esta realidad está claramente detallada en el espíritu de la profecía y nos da toda la información que necesitamos para ver si el ateísmo no solo está en el mundo real, sino también basado en las escrituras en lo que estamos tratando de establecer aquí. Apocalipsis 11:3. Solo vamos a leer los versículos 3 al 8 porque solo quiero que entendamos con qué estamos tratando en este conjunto de versículos aquí. Apocalipsis 11:3. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Ese es un periodo de tiempo importante. Para cualquiera que vaya a interpretar esta profecía, necesita responder qué son esos 1260 días. Deberíamos saber, si ves este tipo de contenido, deberíamos saber con qué están relacionados esos 1260 días. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Esto es una buena indicación de lo que realmente son los dos testigos. La gente piensa que son dos personas, pero cuando miramos la definición aquí, ¿qué hizo que no lloviera durante esos días? ¿Qué tiene poder sobre el agua para convertirlas en sangre, como en los tiempos de Egipto, Moisés y Aarón? ¿Y para herir la tierra con todas las plagas? ¿Qué tiene el poder de hacer esto? Y no son solo dos personas. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, después que termine este periodo de 1260 días, habrán terminado su testimonio. Entonces la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Es fundamental, creo, y determinante. ¿Quién es el enemigo del falso profeta? ¿De dónde viene esta mentalidad atea? Entender de qué poder mundial habla Apocalipsis 11:3, y quiero ayudarlos a decodificar eso un poco. Veamos lado a lado las escrituras versus el conflicto de los siglos. Apocalipsis 11:3. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Esto es lo que dice sobre este versículo exacto. Y acerca de los dos testigos, el profeta declara más adelante: estos son los dos olivos
y los dos candelabros que están delante de la presencia del Señor de toda la tierra. Estos dos testigos representan las escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo. Esto es fundamental entenderlo, porque ¿fue esta una batalla literal? Sí, pero también fue espiritual. Sí, hubo una batalla literal que se libró por la palabra de Dios, donde el papado estaba tratando de extinguirla, y la palabra de Dios estaba obrando en los corazones y las mentes de las personas, que era una batalla tanto literal como espiritual, sobre algo espiritual como las escrituras. Ambos son testimonios importantes del origen y del carácter perpetuo de la ley de Dios. Ambos testifican también acerca del plan de salvación. Los símbolos, los sacrificios y las profecías del Antiguo Testamento se refieren a un Salvador que había de venir, y los evangelios y las epístolas del Nuevo Testamento hablan de un Salvador que vino tal como fuera predicho por los símbolos y la profecía. Los dos testigos mencionados en Apocalipsis son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora, cuando estamos viendo Apocalipsis 11, estamos viendo una batalla sucediendo. Dice que los dos testigos que ahora sabemos son el Antiguo y Nuevo Testamento. Dice que el Antiguo y Nuevo Testamento profetizarán por 1260 días. Así que releamos Apocalipsis 11:3 y decodifiquémoslo aquí. Y daré a mis dos testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio, donde serán atacados durante ese periodo de tiempo. Ese es el periodo de tiempo exacto predicho en otros lugares de la Biblia, donde desde el año 538 después de Cristo hasta exactamente el año 1798, exactamente 1260 años, el papado libró una guerra literal y espiritual contra la palabra de Dios y contra las personas por ser herejes, esencialmente pensando por sí mismos. Y aquí en Apocalipsis 11:3 eso es exactamente lo que dice. Luego dice: estos dos olivos, de nuevo, son la palabra de Dios, y los dos candeleros están delante del Dios de la tierra, y si alguien daña la palabra de Dios, es lo que dice, los devorará, y si los van a dañar, los matará de la misma manera. Todo esto está hablado de la palabra de Dios. Y entonces llegamos a este punto en Apocalipsis 11:7. Cuando hayan acabado su testimonio, en 1798, algo sucede. Esta bestia asciende del abismo, y quiero ver lo que dice Elena de White sobre esta referencia exacta de 11:7. Bien, ella dice, el poder ateo que gobernó en Francia durante la Revolución, así que ahora está asociando el ateísmo con Francia. Y eso es realmente importante porque antes estábamos en el comunismo y el marxismo, pero cuando realmente vemos de dónde vino el ateísmo para crear el comunismo y el marxismo, vino de la Francia atea. Durante la Revolución y el reinado del terror, hizo a Dios y a la Biblia una guerra como nunca la presenciara el mundo. Así que la guerra fue más loca contra la Biblia de lo que el mundo jamás ha presenciado, y esa fue una batalla literal. El culto de la deidad fue abolido por la Asamblea Nacional. Se recogían Biblias para quemarlas en las calles, haciendo cuanta burla de ellas se podía. La ley de Dios fue pisoteada, las instituciones de la Biblia abolidas. El día del descanso semanal fue abandonado, y en su lugar se consagraba un día de cada 10 a la orgía y a la blasfemia. El bautismo y la comunión quedaron prohibidos, y en los sitios más a la vista en los cementerios se fijaron avisos en que se declaraba que la muerte era un sueño eterno. Así que aquí vemos que Elena de White está señalando esta revelación. Los dos testigos estaban siendo combatidos por Francia, o perdón, por el papado, y luego al final del reinado papal contra ellos. Aquí salió la bestia del abismo. Y mira lo que dice que le hace a los dos testigos. Hace guerra contra ellos y dice ella que el mundo nunca había presenciado tal guerra contra la Biblia, y venció a la Biblia y los mató. Y aquí es donde dice que la ley de Dios fue pisoteada, abolida la Biblia, los bautismos prohibidos. Estas son ese tipo de cosas de las que habla el Apocalipsis. ¿Y qué está haciendo ese ateísmo? El espíritu del ateísmo, eso es algo espiritual literal que se manifiesta en esta batalla contra la Biblia. Ella continúa. Pero en la Revolución la Asamblea Nacional rechazó la ley de Dios, y durante el reinado del terror que siguió, todos pudieron ver cuál era la causa de todas las desgracias. Cuando Francia desechó a Dios y descartó la Biblia públicamente, hubo impíos y espíritus de las tinieblas que se llenaron de júbilo por haber logrado al fin el objeto que por tanto tiempo se habían propuesto, un reino libre de las restricciones de la ley de Dios.
Nuevamente en la página 269 del Conflicto de los Siglos, Francia ha sido la única nación del mundo acerca de la cual consta en forma auténtica que fue una nación erguida en rebelión contra el autor del universo. Muchos blasfemos, muchos infieles hay y seguirá habiéndolos, pero Francia es la única nación en la historia del mundo que por decreto de su Asamblea Legislativa declaró que no hay Dios. Eso es lo mismo que dijo Mike Johnson, que causó que En Dios confiamos entrara en el lema de Estados Unidos para reemplazar a E pluribus unum. Fueron los efectos de la Revolución Francesa que legisló diciendo que no hay Dios, pero en realidad no vino de Francia, vino de Egipto. Éxodo 5:2. Y Faraón respondió: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Vemos lo que está sucediendo aquí? Miren lo que dice en el conflicto de los siglos. La gran ciudad, haciendo referencia al grupo de versículos que estamos viendo en Apocalipsis 11. La gran ciudad en cuyas calles son asesinados los testigos, esa es la palabra de Dios, y donde yacen sus cuerpos muertos, se llama simbólicamente Egipto. De todas las naciones mencionadas en la historia de la Biblia, fue Egipto la que con más osadía negó la existencia del Dios vivo y se opuso a sus mandamientos. Así que aquí es donde estamos viendo esta ideología atravesando la corriente del tiempo que la Revolución Francesa le dio origen al marxismo y al comunismo, pero que la Revolución Francesa fue realmente tomada desde Egipto. Esta idea de ¿quién es Dios para que yo lo reconozca? Veamos qué más dice sobre Francia. En conformidad con lo que dice el profeta, se iba a ver en aquel tiempo, poco antes del año 1798, que un poder de origen y carácter satánicos se levantaría para hacer guerra a la Biblia. Los dos testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Así que esto es nuevamente una batalla espiritual sobre la Biblia, pero es algo literal que está sucediendo. He sonado como un disco rayado, me disculpo, pero he estado escuchando algunas de estas narrativas durante tanto tiempo que solo quiero compartir lo claro que me parece el asunto. Y en la tierra en que de aquella manera iban a verse obligados a callar los dos testigos de Dios, eso es en Francia, se manifestaría en el ateísmo del faraón. El ateísmo en Francia desde la Revolución Francesa, que hizo la guerra y mató el Antiguo y el Nuevo Testamento por un corto periodo de tiempo, fue el ateísmo del faraón, el ateísmo de Egipto, la disolución de Sodoma. Así que cuando dice espiritualmente Sodoma y Egipto o espiritualmente Egipto y Sodoma, así es como Francia cumple estas dos cosas, lo cual está respaldado tanto por las escrituras como por el espíritu de profecía. Esta profecía se cumplió de un modo muy preciso y sorprendente en la historia de Francia. Durante la Revolución, en 1793, el mundo oyó por primera vez a toda una asamblea de hombres nacidos y educados en una civilización que se habían arrogado el derecho de gobernar a una de las más admirables naciones europeas, levantar unánime voz para negar la verdad más solemne para las almas y renunciar de común acuerdo a la fe y a la adoración que se deben tributar a la deidad. Así que mucho de esto nació de cuánto odiaron lo que hizo la Iglesia durante esos 1260 años. Recuerden, los dos testigos estaban testificando en silicio y ceniza. Ahora Francia dice, bueno, no queremos nada de eso y renunciaron a la adoración de Dios en su totalidad. Así que vemos los dos testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento y la bestia del abismo, la que surge después del papado. Así que si el papado recibió su herida mortal, y sabemos que la hermana White escribió que las hijas protestantes, después de la herida mortal, son las siguientes en entrar en escena y cumplir lo mismo que tenía la madre, y luego le devuelve a la madre su poder. Bueno, ¿contra qué está luchando el falso profeta? Lucha contra el ateísmo, lucha contra el secularismo sin Dios, particularmente durante la Revolución Francesa, que se opuso al cristianismo y exaltó la razón humana. Eso es en última instancia a lo que conduce cuando exaltas la razón humana. En última instancia conduce a algo desastroso. La razón humana sin la Biblia conduce a algo desastroso. Pero si estamos en esa ventana de tiempo entre la herida mortal recibida y la herida mortal sanada, y son las hijas protestantes las que obtendrán poder, la forma en que ella está obteniendo su poder ahora mismo es luchando contra el ateísmo. El falso profeta nos dice eso. El espíritu de la profecía está diciendo que este es el poder que surgió después de la madre e hizo la guerra a los dos testigos, y esto es en última instancia cuando miramos nuestra realidad hoy.
¿Cuáles son los frutos completos de este ateísmo en Francia? Se permitió que el mal llegara a la madurez y todo el mundo vio el fruto del rechazo voluntario de la luz. No es una coincidencia que la apertura de las Olimpiadas número 33 y el 33 tiene conexiones masónicas, algo de lo que hablaremos más adelante, pero las Olimpiadas número 33 fueron en Francia y los resultados completos de la Revolución Francesa, que en realidad es solo el ateísmo del faraón, como vemos en los términos del espíritu de la profecía, termina en esto, una burla total y absoluta de Dios, blasfemando el nombre de Dios y la naturaleza preciosa de cosas como Jesús y la última cena. Y si no podemos ver que el ateísmo es el poder contra el que el mundo está luchando ahora en al menos un aspecto, entonces nos estamos cerrando a lo que la evidencia está mostrando, en mi humilde opinión. Y cuando vemos lo que hace esta impiedad, vemos cómo desencadena a la derecha religiosa la ceremonia de apertura satánica de los Juegos Olímpicos de París, acusada de burlarse del cristianismo con la última cena trans. Estamos viendo los frutos completos del ateísmo que se están formando, y es una verdadera batalla en nuestros hogares, en nuestros gobiernos, en nuestras escuelas, en nuestros medios de comunicación, en nuestra educación. Realmente está en todas partes. Y así es como algo como los frutos del ateísmo se pueden ver tangiblemente en contraste con la derecha religiosa con la que están chocando, y está haciendo que las personas que ni siquiera son religiosas se den cuenta de que esto es este despotismo, esta impiedad no es buena. Como vemos aquí, dice que el mundo está dirigido por satanistas que odian a Cristo y te odian, y les encanta mostrarlo. Y ahora la derecha religiosa está ganando cada vez más popularidad, no por el Islam, sino por el ateísmo. Incluso aquellos que ya se consideran homosexuales pueden ver que esto no es bueno. Dicen, estamos absolutamente disgustados de ver a estas drag queens, reinas y cultistas de género medio desnudos bailar alrededor de niños pequeños en los Juegos Olímpicos para que todo el mundo los vea. Esta agenda no es solo un problema estadounidense, es global, y si esto no te horroriza, entonces no estás prestando atención. Tienen toda la razón. Este problema es global. Esta mentalidad de ateísmo está dando lugar al falso profeta. Mientras peor sean las cosas desde la izquierda, más poder obtiene la derecha para tener justificación para forzar y ordenar la moralidad. Quiero decir, los noticieros y podcasts británicos decían, mira lo que le pasa a una nación que desprecia a Dios. Estos son los frutos de la Revolución Francesa, estos son los frutos del ateísmo. Eso es lo que, según Mike Johnson, en primer lugar, hace que Estados Unidos ponga en Dios confiamos en los pasillos. Hace que Mike Johnson y Donald Trump digan, estamos luchando contra el secularismo. Cuando miras las razones por las que Luisiana y otros estados han comenzado a exigir los mandamientos en las escuelas, es como una respuesta al ateísmo. Y mira qué tipo de... Cuando miramos a nuestro alrededor, ¿qué es Luisiana, Oklahoma? No voy a pasar por todo esto. Presión bíblica en las escuelas plantea una gran prueba importante para la separación de la Iglesia y el Estado. Así que miren lo que está haciendo el ateísmo. Está creando el impulso para que la gente intente probar derribar el muro que separa la Iglesia y el Estado. El impulso está ahí, la voluntad política está ahí, y todos estos elementos se están uniendo, y creo que es una desventaja si no incluimos al menos este tipo de información en nuestra cosmovisión, porque son cosas como esta presión contra el ateísmo lo que hace que se cree un documento como el Proyecto 2025. Fue creado para revertir literalmente toda la agenda progresista que, como hemos visto, está directamente integrada con la visión atea de lo que se llamaría la izquierda. Todo esto es una cosa, y de este impulso hacia el despotismo de la izquierda surge este proyecto 2025, que conduce a una segunda revolución americana donde adivina qué, Dios vuelve a todo, la Iglesia y el Estado se unen, el poder de la segunda bestia se comprende completamente que es lo mismo que el poder de la primera bestia y conduce a una mentalidad muy específica. Y quiero compartir este video. Es de otro colega periodista de investigación, James Bowen, y él armó este clip rápido de este tipo protestante promedio.
pero escuche lo que él cree que es la respuesta para lo que estamos viendo en este impulso ateo sin Dios. Esta Revolución Francesa completamente madura y lo que estamos viendo hoy, y mira cómo hace que la derecha religiosa responda. ¿Cuál es la respuesta para arreglar este ateísmo? La única forma de comenzar el regreso al orden moral en este país es por la fuerza. Es la única forma, es la única forma. Tiene que ser por la fuerza al menos por un tiempo. Tenemos que regular la moral por la fuerza al menos por un tiempo. Es literalmente la única solución y la gente tiene que comenzar a darse cuenta de que es la fe en Dios, la comprensión cristiana de la moral. Tiene que ser la base y esto no se va a hacer por elección, simplemente no es así. No al principio, no se va a hacer por elección al principio. Así que esto es lo que viene, esto es lo que está causando la Revolución Francesa comunista atea. El ateísmo del faraón egipcio está causando que el falso profeta diga que necesitamos forzar la moral, necesitamos ordenar la moral. Así que para terminar, aquí hemos ido en una corriente del tiempo, Babilonia y Nabucodonosor, Ciro de Medopersia, Grecia y Alejandro Magno, Roma pagana y César. Roma papal nos trajo al Papa o al hombre de pecado, de modo que ese asiento ahora actúa como el asiento del anticristo, el asiento del anticristo. Vemos aquí que la herida mortal es recibida, que se le dio por la Revolución Francesa. La Revolución Francesa surge con el ateísmo y el protestantismo estadounidense crecen juntos, rey del norte y rey del sur, empujándose uno al otro. Después de esta guerra contra los dos testigos, Francia entra e intenta matar a los dos testigos, y ahora estas dos entidades están luchando entre sí, y finalmente el protestantismo gana, pero lo hace a la fuerza. Dicen que esta es la única manera de unir las cosas, es forzar la moral cristiana que eventualmente, que vimos antes, el mundo entero se une y se maravilla en pos de la bestia. Será un mundo cristianizado, cuando el cristianismo derrote al ateísmo que veremos más en el futuro, y una versión forzada del protestantismo estadounidense se une. Ahora, no es solo forzado como si fueran a perseguir a la gente que no esté de acuerdo. Habrá elementos sobrenaturales que realmente harán que la gente crea que esto es lo correcto, y luego, una vez que la América protestante una a la Iglesia y al Estado, el poder de Roma habrá sido restaurado y todo el mundo se maravillará en pos de la bestia. Así que esta parte de aquí abajo, desde 1798, esta guerra entre el cristianismo y el ateísmo ha estado sucediendo, ha sido apoyada por el espíritu de profecía y la Biblia, y solo quiero tocar una vez más sobre la base de que, aunque estamos en la era protestante, sigue siendo la era romana, la imagen en Daniel 2, la imagen, estamos en los pies de la imagen, eso es todo Roma, y Roma se mantiene hasta que la piedra cortada sin manos golpea la imagen a los pies. Así que no importa lo que esté sucediendo entre el cristianismo y el ateísmo, todavía estamos en esa era de herida mortal romana hasta que la herida sane. Y eso es importante porque cuando consideramos lo que está sucediendo en el protestantismo, que lleva a la imagen y la marca de la bestia, cuando consideramos lo que está sucediendo en el judaísmo y el islam por el tercer templo, y el conflicto que está sucediendo allí y por qué los falsos profetas están tan centrados en ellos, sostengo y presentaré evidencia en el futuro de que Roma tiene el control de todas las entidades. Es por eso que la imagen en los pies es toda romana, no es romana e islámica y judía y protestante, es romana, aunque sea esta era de la herida mortal romana, donde estos poderes están trabajando para devolverle a Roma su poder. Roma ha tenido el control durante mucho tiempo a través del jesuitismo, los caballeros de Malta y otras órdenes que veremos en el futuro. Veremos cómo controlan el Islam, el judaísmo, el protestantismo, controlan a Elon Musk, Peter Thiel, Bill Gates, y todas estas entidades que estamos viendo en la vanguardia de la discusión política y social. Todos están controlados y yo voy a compartir con ustedes en el futuro exactamente cómo todo eso encaja, pero por el momento espero que esto realmente aclare algunas cosas que nos permitan ver hacia dónde vamos a continuación. El republicanismo y el protestantismo son los dos cuernos, esas dos versiones caídas del republicanismo. La versión caída del protestantismo vendrá a ser leyes basadas en la fuerza, no en la libertad, hablando como un dragón. Las fuerzas del dragón ejercerán todo el poder de la primera bestia, que es, si miramos lo que el poder del papado era en los 1260, un sistema de Estado e Iglesia unidos. La imagen de la bestia es este sistema de Estado e Iglesia unificada con el domingo en su centro.
La marca de la bestia es imponer la adoración dominical y el impulso, el torbellino, como veremos en Daniel 40. En algún momento, el torbellino discutido en Daniel 40 creo que está en relación con los milagros, el espiritualismo, el estado de los muertos, los milagros que el Apocalipsis dice que tenían poder para hacer milagros ante la bestia para engañar a los que moran en la tierra. Creo que son los milagros los que dan el empujón final para que este poder protestante estadounidense obtenga todo el poder de la primera bestia. No creo que pueda obtener ese poder sin el aspecto de estos milagros desarrollándose primero, pero esa es solo mi propia perspectiva al respecto. Y terminaré con esto. Hará aparecer como que la bendición especial de Dios es derramada sobre las iglesias que pueda colocar bajo su poder seductor. Esto se refiere a lo que estaba hablando antes, donde Satanás hará que parezca que las iglesias protestantes, el falso profeta, son legítimos, que su comprensión profética es legítima y que están obteniendo los milagros, y dice, allí se manifestará lo que se considerará como un gran interés por lo religioso. Multitudes se alegrarán de que Dios esté obrando maravillosamente en su favor. Así que es por esto que Roma está preparando todo para que parezca que el falso profeta tiene razón. Intentarán hacer que parezca que los milagros son legítimos y las interpretaciones proféticas son legítimas, lo que causa gran interés religioso, bajo un disfraz religioso. Así que no es el cambio climático de nuevo. En mi opinión, no está relacionado con el cambio climático. Se puede usar ese marco usando esas cosas, pero bajo una apariencia religiosa. Lo que venga será muy religioso, no secular en naturaleza. Satanás tratará de extender su influencia sobre el mundo cristiano. Todo el mundo tendrá una sola mente. Todo el mundo se maravillará en pos de la bestia. Él tendrá poder sobre todas las naciones, tribus, linajes y lenguas. Este es un mundo cristianizado y esto es lo que viene. Así que realmente espero que esto haya sido una bendición. Esta es solo la primera parte de lo que creo que vamos a cubrir juntos en el futuro. Espero ahora que estamos en funcionamiento, lo cual llevó bastante tiempo que estemos en funcionamiento, que podamos compartir más información en tiempo real. Tengo mucho más que espero aportar sobre este tema y otros, pero espero que ahora al menos algo más de información sobre este tema de si espiritualizar el ateísmo como algo que no es una entidad literal que se está combatiendo. Tal vez hay que conversar más. Digamos eso, realmente creo que hay mucho más que entender y descubrir, y si podemos usar la Biblia, el espíritu de profecía y la información del mundo real, se crea algo muy poderoso en lo que realmente podemos enfocarnos. Y no creo que haya ninguna duda de que el protestantismo estadounidense está creciendo actualmente en poder como resultado directo de su conflicto con el ateísmo y en relación con cualquier otro poder que no sea ese. Pero estoy feliz de discutir esto más en el futuro y espero que realmente podamos continuar haciendo este trabajo. Esto es algo que valoro mucho, poder brindar información como esta, y la única forma en que puede continuar es con el apoyo de la gente. Estamos juntos en esto, realmente lo creo, y cuanta más gente pueda participar, más gente podrá ser alcanzada. Realmente creo que a medida que avancemos en este viaje juntos, todos llegaremos a valorarnos mutuamente para ayudar a difundir esta información. Tengo una página de Patreon que creo que la gente encuentre valor suscribiéndose a medida que construyo eso. Si incluso un pequeño porcentaje de ustedes escucha este llamado, encuentra valor en esta información, entonces podemos continuar haciendo este trabajo y continuar el alcance en el que podemos impactar las vidas de las personas para encontrar y elegir a Cristo por sí mismos, para que puedan discernir lo real de lo falso y basarlo en la realidad en evidencia. Así que aprecio mucho que me permitan continuar compartiendo esta información. Dios los bendiga.